Verdades olvidadas. Un programa del canal bajo el auxilio del Padre Pío. El milagro del Vístula y la Asunción de la Virgen, tomado de la revista de Cultura Católica Tesoros de la Fe. Los dolores de la Santísima Virgen se representan con espadas clavadas en su corazón, y el dogma de la Asunción evoca su triunfo sobre tantos sufrimientos. En la fiesta de la Asunción, el 15 de agosto, una renovación de este triunfo fue la victoria de una Polonia católica sobre los ejércitos soviéticos, un milagro cuyo centenario se conmemoró recientemente. La Asunción de la Virgen fue confirmada como dogma de fe por el Papa Pío XII en la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, el 1 de noviembre de 1950. Esta verdad había sido profesada desde el tiempo de los apóstoles, sus testigos oculares, que la relataron a sus sucesores. El dogma sitúa a la Santa Madre de Dios por encima de todas las criaturas, incluso de las canonizadas, justificando el culto de hiperdulía que la Iglesia le tributa. Después de una suavísima muerte descrita como la dormición de Nuestra Señora, la Santísima Virgen se elevó como quien sale de un sueño en una transición operada por el poder de Dios, y subió al cielo en presencia de los apóstoles y de los fieles reunidos a su alrededor. La glorificación y la alegría por este privilegio, sin parangón hasta el fin del mundo, solo fueron superados por la triunfante ascensión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo imaginar el esplendor de la Asunción? María Santísima fue elevada al cielo, rodeada del respeto y el recogimiento de los presentes, ante los que se acentuaba cada vez más su parecido con su divino Hijo. El esplendor de nuestro Señor transfigurado se le comunicaba, haciéndola relucir cada vez más como reina y madre, hasta desaparecer de los ojos humanos. Al mismo tiempo, el cielo se transformaba, porque su reina entraba en él triunfante. Poco después, todo retomó su rutina normal en la tierra, pero los primeros católicos volvieron a sus casas con una sensación similar a la que habían sentido en la ascensión de nuestro Señor. Quedaron maravillados con enorme nostalgia, llevando en sus retinas algo que ni siquiera podían haber imaginado con respecto a la Virgen. En el momento de la Asunción transpareció la alegría y la victoria sobre los dolores indecibles que María sufrió durante su vida, como se lo había anunciado el profeta Simeón. Una espada te traspasará el alma. Lucas capítulo 2 versículo 35. El profesor Plinio Correa de Oliveira se regocija con esta arquitectonía del dolor transformada en alegría eterna. La Virgen está representada con el corazón rodeado de espadas espirituales, que representan a su alma herida por la espada del dolor, de la que habló el profeta Simeón. Me gustaría ser pintor para representar a la Virgen subiendo al cielo, con su corazón herido al descubierto, pero saliendo de esa espada las más hermosas luces que se puedan imaginar, porque su gran alegría fue haber soportado los tormentos y haber ganado todas las batallas. Glorificación en el cielo y nuevos triunfos en la tierra. Después de haber pasado por toda suerte de sufrimientos, angustias, dilaceraciones y humillaciones, la Santa Madre de Dios fue honrada por su divino Hijo con la Asunción.
un privilegio único en la historia del mundo. La glorificación de María deja eclipsada la de los Césares victoriosos aclamados en la vía triunfal de Roma, la de los ejércitos aliados desfilando bajo el Arco del Triunfo de París y la de cualquier otra exaltación humana. Por lo tanto, su gloria en el orden del universo es el más alto reflejo creado del supremo resplandor de Dios. En atención a esta victoria, el católico debe llevar hasta el último extremo su combatividad por la glorificación de la corredentora del género humano y luchar como un cruzado por su reinado en la tierra. Plinio Correa de Oliveira también hace estos comentarios. Algo de la magnificencia luminosa de la Asunción se repetirá cuando comience el reino de María. Entonces veremos el mundo entero transformado y a la Santísima Virgen brillando sobre la tierra, porque su reinado entrará en vigor y comenzarán unos maravillosos días de gracia como nunca antes. Después de la Asunción, la Santísima Virgen no volvería a estar en la tierra, sino que comenzó su gran misión desde el cielo. Estableció una misteriosa comunicación con sus devotos, especialmente con aquellos que se consagraron a ella con amor, valentía, constancia y fe, virtudes recomendadas por San Luis María Griñón de Montfort. Estas virtudes son necesarias sobre todo frente al neopaganismo moderno, un monstruo apocalíptico que intenta tiranizar a los fieles, privándolos del apoyo terrenal para arrastrar consigo a un gran número de tibios e interesados. El milagro del Vístula, la victoria sobre el comunismo. El año 2020, la Iglesia conmemoró el centenario de un ejemplo característico de la acción de Nuestra Señora de la Asunción en favor de los fieles, el milagro del Vístula, ocurrido en agosto de 1920, 30 años antes de la proclamación del dogma mariano. 4 cuerpos del ejército de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas comunista avanzaban contra la capital de la católica Polonia. En la orden dada a sus soldados el 4 de julio de 1920, el general bolchevique Mikhail Tukhachevsky fue lapidariamente claro: en el camino hacia la conflagración mundial comunista hay que pasar por encima del cadáver de Polonia. En Moscú, Lenin exigía ferozmente la revolución mundial y la aniquilación del obstáculo polaco, y los soldados comunistas coreaban: esta es nuestra última y decisiva batalla, surgirá la nueva raza humana. Las revoluciones marxistas estallaban en una Europa occidental arruinada por la Primera Guerra Mundial. Los principales medios de comunicación anunciaban falsamente que los rusos ya eran dueños de Varsovia. Los embajadores occidentales huían de la capital, a excepción del nuncio apostólico, Monseñor Achille Ratti, el futuro Papa Pío XI. Los expertos militares occidentales daban la situación por perdida. La confluencia de las huestes rusas con las masas subversivas europeas parecía un hecho inevitable. El Papa Benedicto XV envió un llamamiento al mundo católico pidiendo oraciones a Nuestra Señora de Czestochowa, patrona de Polonia, y a la Madre del Buen Consejo, por esta nación amenazada con naufragar en su propia sangre, perseguida por el Ejército Rojo. Y el periódico socialista italiano Avanti se burlaba del Papa, difundiendo sarcásticamente: calma, el pontífice romano cree en la eficacia de la Virgen. En Polonia, los ancianos, las mujeres, los adolescentes y los heridos
prosternados en las iglesias, en las calles y en las plazas, multiplicaron sus súplicas al Santísimo Sacramento y a la Virgen María. La desproporción de las fuerzas era evidente y solo un milagro podría evitar la catástrofe. Sin embargo, una intuición corría de boca en boca, sin conocer su origen. El 15 de agosto, fiesta de la Asunción de Nuestra Señora, la Virgen operaría el milagro. A pesar de las tendencias socialistas del mariscal Józef Pilsudski, le correspondió librar la guerra contra los soviéticos. Al darse cuenta de que se había abierto una brecha en la línea ofensiva del enemigo, emprendió una maniobra desesperada y muy atrevida. Retiró de Varsovia las tropas con capacidad de combate que la defendían y llenó las trincheras llamando a todos los que podían empuñar un arma, aunque no supieran utilizarla. Además de las mujeres, los ancianos y los heridos, los scouts se destacaron en este escenario de la batalla, muriendo en gran número en el combate cuerpo a cuerpo contra los soldados experimentados y crueles. Con el destacamento que había retirado de Varsovia, el mariscal Pilsudski cruzó la brecha sin ser notado, tal vez sin recordar el significado de ese gran día, el 15 de agosto, fiesta de la Asunción. Asestó el golpe decisivo contra los ejércitos soviéticos. Después de un giro peligroso, los atacó por sorpresa en una maniobra envolvente. La coincidencia de fechas entusiasmó a los polacos, que infligieron a los comunistas una derrota de la que nunca se recuperarían, y se culminó posteriormente en sucesivas batallas. Se asegura que algunos soldados soviéticos vieron a la Virgen de Czestochowa aparecer por encima de las nubes. La batalla está considerada como una de las más importantes de la historia universal. Lenin, el despótico padre de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lamentó en Moscú la enorme derrota que redujo la supremacía de la revolución bolchevista a un solo país, Rusia. El sueño de la revolución mundial se hizo añicos, porque el propio Lenin consideraba que para que el experimento socialista funcionara, debería ser universal. El 24 de agosto, el embajador británico Sir Horace Rumbold llegó a Poznań, Alemania, procedente de Varsovia. Sorprendido por el revés de las armas, comentó: «Es una repetición de la derrota de los turcos bajo los muros de Viena en 1683». Durante el funeral del mariscal Pilsudski, el 12 de mayo de 1935, el cardenal primado de Polonia, August Hlon, declaró: «La victoria del heroico ejército polaco, llamado el Milagro del Vístula, fue tan importante como Lepanto y Viena». El Papa Pío XI, hablando de la Madre de Dios, se refirió al milagro del Vístula, resumiéndolo con estas palabras: «El ángel de las tinieblas libró una gigantesca batalla contra el ángel de la luz». Las Fuerzas Armadas polacas adoptaron a Nuestra Señora de la Asunción como su principal patrona. La Asunción y la glorificación de la Iglesia. Concluimos con otro oportuno y valioso comentario del profesor Plinio Correa de Oliveira a sus amigos y discípulos. Después de la ascensión de nuestro Señor, el hecho más espléndidamente glorioso de la historia humana fue cuando Nuestra Señora subió al cielo ante los ojos humanos. Por su carácter ordenador, solo es comparable al día del juicio final. En la fiesta de la Asunción debemos desear la instauración del reino de María, por así decirlo, la asunción de la Iglesia Católica, y desear también que la tristeza y la espada de dolor que traspasaron el Inmaculado Corazón de María
nos preparen para comprender la inmensa alegría de esta victoria, que refulge con la mayor hermosura desde los tiempos apostólicos. En la fiesta de la Asunción debemos pedirle a la Virgen que se fije en nuestras faltas y nos conceda el perdón, para que podamos atravesar nuestra época con la certeza de que cuanto más profunda sea la tristeza, mayor será la alegría que tendremos después, en la aurora del reino de María, asunta a los cielos. Virginis privilegium est, quod cum corpore sui in cielo vivit. Hugo de San Víctor. Es un privilegio de la Virgen que su cuerpo esté ya reunido con su alma en el cielo. El Padre Pío les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia.